Recuerden que el tema de esta semana es la solución de controversias medios, mediante medios pacíficos. Yo les pedí entonces que vayan prendiendo sus cámaras. Habíamos quedado que eran 3 equipos, ¿no? Digamos, vamos a llamarle así, un equipo de los ofendidos, ¿no? Los mexicanos, un equipo de los abusivos y un equipo de los neutrales, ¿no? Ahí veo. Disculpen, no sé si fui yo, pero como que se entrecortó mucho su voz, profesor. Sí, es mi internet, anda un poco inestable. Pero bueno, les decía que fueran prendiendo su cámara para comenzar con la dinámica. Ahorita los que veo ya muy activos son a los de Estados Unidos. Bueno, ya van 2 mexicanos. Hasta me hace pensar que los de México les dio miedo. ¿No? ¿Qué pasó, profe? Eso jamás. ¿No? ¿Tú eres de los mexicanos? Obvio. Y hasta Wendy Zulema dice, ay, qué ocurrencias. ¿Quién nos falta de que prenda su... Esa Wendy. Esa Wendy está más mexicana que yo, profe. Yo les iba a preguntar, ustedes ya se conocen, ¿verdad? Ustedes sí han tenido clases presenciales, sí son compañeros de salón. Sí. Ok, porque tengo otros grupos que no, me dicen, no, nosotros no nos conocemos más que mediante la videollamada. De hecho, son los de primer semestre, ¿no? Los que me imagino que han de ser ellos. No, tengo algunos grupos que yo creo que los acabaran de conformar, creo que de cuarto y no se conocen. Oh, chala. Bueno, pues ya habrá que presentarlos. Entonces, bueno, ¿cuántos nos faltan? De su cámara, ahí 3, 6, 9, 10, 11. Nos faltan como 2 compañeros. Pero bueno, vamos a comenzar. Ahí en el WhatsApp les puse algunas preguntas, digo, para que de repente, digo, la intención, recuerden que es participar, ¿no? Entonces, recuerden que siempre les he dicho, no importa si participas bien o si tu opinión es mala. Digo, en política, la verdad es que hemos visto quienes son profesionales y aún así dicen barbaridades, ¿no? Entonces, digo, no pasa nada si ustedes como estudiantes dicen una, pues es parte de nuestro camino de aprendizaje, es parte de ese sentido crítico que nos va dejando poco a poco la carrera, ¿no? Más que la cuestión técnica, ustedes como futuros abogados. Entonces, bueno, vamos a comenzar. De repente ahí si alguna pregunta, la idea es estar participando, pero por eso les puse en el WhatsApp las preguntas para que si de una no tienen información, pues traten de participar con la otra, ¿no? Y la intención más que la participación es que sí se haga un debate, pero un debate argumentativo, ¿no? O sea, que tratemos de solucionar, sí de dar nuestra postura, pero sobre todo pues de dar nuestra opinión y de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Acerca de la construcción del muro. Entonces yo le cedo la palabra o el uso de la voz a algún integrante de Estados Unidos que quiera dar el mensaje inicial o la propuesta inicial, ¿no? Que recuerden que era pues, el tema del muro y ya de ahí nos vamos con algún mexicano que trate de hacer pues esa contestación, ¿no? Entonces les pedía que fueran levantando, que fueran levantando la mano con la aplicación de la manita para llevar un orden, ¿vale? Entonces, ¿quién de Estados Unidos comienza? A ver, ahí Laura. Yo. Perdón, Dana. Buenos días. Bueno, una pregunta. Somos embajada, ¿verdad? ¿Sí nos presentamos? Embajada, sí. Ok. Buenos días. Somos la embajada de Estados Unidos y esta misma embajada está conformada por su servidora López Cruz Dana Jacqueline. El día de hoy nos encontramos presentes ante ustedes
para hablarles sobre el muro propuesto por nuestro presidente Donald Trump. Para ello, comenzaré dándoles una breve introducción del mismo, para que tengan un campo más amplio sobre lo que es y para lo que fue propuesto este muro. Bueno, conforme estos meses hemos escuchado muchas críticas sobre que Donald Trump la propuesta de Donald Trump es muy ineficiente, puesto pues los mexicanos se pusieron en contra de nosotros porque ellos no querían que se pusiera un muro. La frontera de Estados Unidos y México tiene una longitud de 3.142 kilómetros, que cabe aclarar, y como dato importante, antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, ya existían barreras y vallas en esta misma frontera. En el puesto fronterizo entre San Diego y Tijuana, las vallas se adentran hasta 100 metros en el mar y están hechas por materiales resistentes al óxido y la corrosión salina. ¿Esto por qué? Porque su objetivo es impedir la inmigración ilegal que se da todos los días, y en base a en este acto, pues muchas personas mueren tratando de pasar la frontera. También, pues la propuesta fue para salvaguardar las vidas de estas personas, pero pues aunque se haga el muro o la valla que ya existía, pues las personas de México que quieren entrar siguen buscando pasadizos de alguna otra forma que es más arriesgado, pues muchas personas mueren más al día que como estaba anteriormente. Esta idea de construir una barrera se inició en 1994, así que no es una idea que se nos haya... cállate. No es una idea que se nos haya ocurrido hoy, y pues le cedo las palabras a mis siguientes compañeras de la embajada. Buenos días. Quiero agradecer a la Embajada Americana por la invitación y pues obviamente la aceptación al debate que vamos a estar comentando en estos momentos. Y bueno, respecto al tema del muro fronterizo, quisiera recalcar algo que menciona la embajadora Dana, que en efecto esto no es algo nuevo, puesto que desde 1994 se han instalado las dichas vallas que menciona y alcanzan 1.050 kilómetros de la frontera. Y esto ha hecho que obviamente los migrantes deban buscar pasos más remotos y arriesgados. ¿En qué tema vamos a abordar esto? Sería en el tema de la vida, ¿no? La vida no es un juego, creo que como seres humanos tenemos derechos y nuestro principal derecho irrevocable es el derecho a la vida, y en este momento pues se nos estaría violentando. Sí estamos de acuerdo en México que la migración ilegal pues hay que combatirla, pero recordemos que no todo o no se puede llevar un control exacto, entonces vamos a tratar de hacer el control para hacerlo de la forma más legal posible, pero no se me hace lógico que se levanten muros, los cuales, aparte de impedir el tránsito, pues obviamente también arriesgan las vidas, ¿no? de ciudadanos, ya sea mexicanos como centroamericanos y sudamericanos que intentan ingresar al país. Ok, su compañero de Estados Unidos, bueno, de México mencionaba la palabra legal. Yo ahí les abro una primera pregunta a todos. ¿Esta propuesta del muro es legal o ilegal o qué denominación tiene? Pues sería un tanto ilegal, porque aparte de que va a invadir territorio mexicano, sería con impuestos o más bien con dinero del bolsillo de México, ¿no? Entonces, si en este caso Estados Unidos lo quiere construir, tendría que ser a unos metros, digamos, dentro de su territorio, y obviamente con ingresos, ¿no? De los ciudadanos. Ahí nos están violentando nuestro territorio, invadiendo, perdón. Ok, a ver, Juan de la Cruz. Hola, buenos días. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre si es legal o ilegal, México admite que una frontera es necesaria para definir el límite de un estado. Las fronteras son lo que ha ayudado a delimitar de forma física nuestra delimitación. Se han propuesto algunas ocasiones alambrados y muros para poder proteger la frontera. Es legal su idea de querer formar el muro.
Más sin en cambio, está afectando los derechos y está invadiendo territorio mexicano al querer construirlo en nuestro territorio. Efectivamente, como lo dice Jorge, la frontera que él quiere construir debería de abarcar su territorio, que es hasta donde va a llegar y lo va a delimitar. Ok, a ver, Jennifer Méndez. Sí, cabe destacar que para nuestro país lo primordial es salvaguardar la vida de todos nuestros habitantes. Bien, esto porque en Estados Unidos se considera que los traficantes de drogas y otros productos ilegales se han encontrado múltiples formas de evadir el muro fronterizo. Esto considerado por el Centro de Estudios Estadounidenses. Pues Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el crecimiento de la violencia letal en el extranjero, puesto que es algo muy que podemos dejar a un lado. No podemos dejar a un lado salvaguardar primero la vida de nuestros habitantes de Estados Unidos. Ok. A ver, Loranca. Bueno, refutando un poco lo que menciona la embajadora Jenny, en mi postura yo opino que simplemente, como lo menciona Estados Unidos, están viendo solamente por la vida y salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Entonces, el tema a debatir, pues realmente no nos está dando una propuesta lógica en la cual nos diga el por qué no, el por qué debería de hacerse el muro, puesto que realmente la delincuencia en Estados Unidos dentro de su territorio, dado a las clases de, digamos, de normas que tienen, en este caso, el uso libre de armas, la aportación de armas de fuego, no es tanto que se dé por parte de ciudadanos latinoamericanos. Más que nada sería problema interno, porque se da más la violencia, más los asesinatos por parte de ciudadanos americanos contra los mismos ciudadanos americanos, porque tenemos antecedentes raciales en los cuales se han empezado a hacer ya sea masacre de personas en escuelas, masacre bueno, en este caso asesinatos a gente de color, y pues obviamente ahorita se ha dado mucho la discriminación hacia nuestros hermanos latinoamericanos. Le encuentro nula la participación de la embajadora Jenny. Ok, a ver, vamos con Wendy y después con Mares. Hablando con lo que dijo el embajador Loranca, si hablamos de seguridad personal, pues prácticamente nosotros somos un país de seguridad media, y esto pues nos vamos a dar un índice de paz global considerado como 2106, que es el único estudio anual que a esto integra la seguridad de 160 naciones. Ahora bien, como tú lo comentas, nosotros portamos armas de fuego únicamente en nuestro país, somos legalmente. ¿Por qué? Porque salvaguardar la integridad de cada uno de nuestros habitantes. Representa un porcentaje de 4.4% de la población media de Estados Unidos, en los cual posee el 42% de armas. O sea, no estamos hablando que la mayoría de nuestros estadounidenses portan armas. Si lo llegaran a portar es para defensa, para su propia persona. Ahora bien, como tú lo comentas, hacemos discriminación hacia sus integrantes que ustedes pasan a Estados Unidos. ¿Por qué pasan? Pues ilegalmente. Ahora, más adelante le hablaremos acerca de las leyes que Estados Unidos ha poseído para que esto de la discriminación no se haga más efectivo, y tampoco ustedes como mexicanos hablen muy mal de nuestro país. Completando un poco con lo que mi compañera Wendy Martínez acaba de comentarles, conforme a lo que el embajador de México acaba de decir, se me hace también algo como que muy ilógico que piense que nosotros les queremos salvaguardar la vida de nuestros integrantes de Estados Unidos
Sí, en parte sí, porque por su seguridad, pero si él se pone a pensar, nosotros los estadounidenses no tenemos ninguna necesidad de querer pasarnos a México, puesto que sus habitantes se pasan a nuestra frontera por trabajo. Eh, Tenemos que aceptar que México no tiene la suficiente capacidad de empleos para todos sus habitantes y por esa razón creo que se da mucho la inmigración ilegal. Si México planteara una buena planeación para tener trabajo para todos sus habitantes, creo que no habría ninguna necesidad de que se quisieran pasar a nuestro lado. Pues, y él comenta, si me permites, claro. y tú comentas también que Estados Unidos es un país delictivo. Sí, yo creo que todos los países tienen un cierto tipo de porcentaje de delincuencia, pero si te pones a leer un poco, México es uno de los países más sangrientos, que tienen mucha delincuencia organizada y que tiene muchas muertes en todos los aspectos. Entonces, creo que sí, acepto tu teoría de que nosotros por las armas ilegales que se pasan de aquí a México, pero creo que mayor parte de la delincuencia que se encuentra viene de México hacia Estados Unidos. Perfecto, bueno, pues me gustaría hacer referencia a lo que dice la embajadora Martínez, Wendy Martínez, y nos habla de porcentajes, 4% de armas. Entonces, si ese 4% de armas lo pasamos, digamos, a ya un porcentaje mediático de una población, pues estamos hablando de que entonces alrededor de 2 o 3 ciudadanos americanos en promedio son los que, digamos, tienen algún problema, ya sea de situación racial, lo cual los motiva a hacer ese tipo de actos, ¿no? Digamos, asesinatos, ¿no? Mencionan sobre la discriminación, entonces yo creo que primero sería abordar el tema de discriminación primero dentro de los ciudadanos, puesto que ustedes mismos tienen una guerra civil entre ciudadanos blancos contra ciudadanos negros, entonces desde ahí empezamos a ver que el problema de Estados Unidos no es tanto que lo ocupen una arma para lo que sea cuestión de defensa personal, sino que a veces sobrepasan esa línea, ¿no? Bueno, en este caso, contestando la afirmación de la embajadora López Cruz, nos habla de que ella no tiene la necesidad, o en este caso los ciudadanos americanos no tienen la necesidad de ingresar al país. Habemos de recordar que México es uno de los países turísticos más visitado por los americanos y en parte esto también a qué se debe. Tenemos estados por parte del territorio mexicano como el que sería Cancún, en donde se nota o se ve que es un buen plan de inversión, ya sea para, digamos, la vida adulta, la vejez, o inclusive económico. Entonces, estamos viendo mucha inversión por parte de los americanos. Se nota o se ve a grandes rasgos que el ciudadano americano realmente le gusta tanto visitar turísticamente como por cuestiones de negocios México. Y hablando de seguridad pública, sí, en efecto, los países en desarrollo, en este caso México o países latinoamericanos, sí sufren un alto índice de delictivo, pero también en base a qué se da esto. Estados Unidos, es el principal, exportador e importador de armas ilegales en cuestión de México. En este caso, si se pudiera llevar un control más de sus armas, o en este caso de cómo se distribuye, pues yo creo que también se le podría dar un golpe en cuestión de seguridad, ¿no? Porque pues obviamente se les está dando la materia prima para delinquir. Entonces, bueno, esa es una conclusión a la que yo llego. Debemos de primero analizar bien su problemática que tienen como la racial, ¿no? Y en este caso el control, puesto que sus leyes son muy permisivas, no llevan un control tan exacto sobre lo que pues es de delincuencia hacia otros países, ¿no? En este caso México. Pues yo creo que la discriminación racial se da en todos los aspectos del mundo y un muro no va a quitar que una persona tenga valores y no discrimine a otra persona. Entonces ahí solita, embajadora, ¿por qué? El punto aquí es de que nosotros queremos plantear un muro porque con la creación del muro, uno de los beneficios sería perjudicar el negocio de los poderes de los cárteles que operan en los dos países, tanto en Estados Unidos como en México. Su principal fuente de ingresos es la venta de droga en el norte de la frontera. Si las vías para transportar su producto se complican por la existencia de este muro que no les va a brindar el paso, pues siento que estos cárteles podrían debilitarse
al ya no poder distribuir la cantidad de mercancía que normalmente suelen contribuir. Y Perfecto, también algo embajadora Dana. importante es frenar el flujo de inmigrantes ilegales que se vienen, ya lo acabamos de mencionar, para salvaguardar las vidas tanto de los estadounidenses como de los mexicanos, que cada día más mueren más cantidad de personas porque buscan otros pasos de entrada. Ese es el punto de la creación del muro, no me hables de discriminación. Claro, perfecto, embajadora Dana. Mire, usted lo acaba de mencionar muy cierto. Esto se me hace una cosa muy curiosa porque dice que un muro no elimina lo racial. Entonces, si un muro no elimina lo racial, ¿para qué crearlo? ¿Para qué invadir nuestro territorio? Digo, cada nación es libre de hacer y deshacer en su territorio como gusten, en efecto. Pero entonces, ¿por qué invadir territorio mexicano? Si nos vamos históricamente, ustedes ya nos invadieron de hace tiempo y se llevaron parte de lo que eran nuestros estados. Entonces, están todavía bajita la mano ingresando más a nuestro territorio y eso es algo ilegal. Entonces, ¿para qué crearlo, no? Si no, eso no lo va a eliminar. Ustedes mencionan que los americanos, más bien que en México, no hay tanto trabajo, pero seamos honestos, ¿por qué se da la inmigración? Porque ustedes como ciudadanos americanos no quieren trabajar. Se va a escuchar un poco fuerte lo que voy a decir, pero ni siquiera los negros quieren hacer lo que un hermano latinoamericano puede hacer. Entonces, ¿quieren bajar el alto índice de inmigración ilegal? Perfecto. Obliguen a sus ciudadanos a ser más productivos. No son productivos. Americanos no son productivos. Puede refutar. Ok, dejemos a la compañera ¿Puedo Mares. hablar? Vamos a dejar a Mares, que había levantado la mano, y después de ahí nos vamos con Godínez, Montserrat y Wendy. Gracias. Respecto a lo que dice el embajador Casiano Loranca, considero que al momento de decir que nuestro muro es ilegal, está en algo incorrecto, ya que si fuera ilegal, la Suprema Corte no nos hubiera puesto trabas primero en cuanto a la cantidad que estábamos teniendo, y obviamente después de hacer las cotizaciones correspondientes, se aprobó, por lo tanto considero que no es ilegal. Ahora bien, retomando el punto que mencionaba sobre de que somos un país que tiene armas, claro, no lo negamos, las armas son de cuestión, de alguna manera, de protección, más sin embargo, en México también cuentan con el artículo 10, que habla de la aportación de armas, cuestión que si no lo toman los mexicanos o si no conocen de sus leyes, por obvias razones la mayoría de ellos no cuenta con un arma para su defensa. Hablando de cuestiones en cuanto a que somos un país con muchos homicidios, México no se queda atrás, pues también tiene mucha cuestión o mucho que ver en cuestiones de delitos como feminicidios, homicidios, robos, y no me va a dejar mentir el mismo embajador. Considero que es uno de los países que está en las primeras posiciones en cuanto a delincuencia. Claro, no niego que él dice que supuestamente no buscamos la seguridad. Claro que la buscamos al construir el muro, puesto que, como bien lo mencionaba la embajadora Dana, ¿qué pasa cuando las personas mexicanas intentan cruzar a la frontera? Muchas de ellas se quedan en el intento y mueren. Construir el muro no generaría la seguridad para garantizar un derecho que debería garantizar el mismo Estado, que es la vida. Además de que la mayoría de los mexicanos que cruzan obviamente siempre se quejan de que Estados Unidos los trata mal. No es que los tratemos mal, sino que simplemente son muchos los mexicanos que intentan cruzar a Estados Unidos, que esto nos hace difícil mantener en buenas condiciones en las aduanas a las personas que emigran para Estados Unidos y están en espera de ser deportados. Además de que debemos considerar que no solamente son las personas que intentan cruzar a través de un muro, sino de todas las que entran de manera, por decirlo, de alguna manera, y digo por decirlo de manera legal, porque entran obviamente con pasaporte, pero no regresan, o en cuestiones aéreas, y no regresan a México y se quedan en nuestro país. Ok, vamos con Godínez. No sé si pudiera aportar algo la embajadora Carla Godínez. Ajá, vamos con Godínez, Monse y Wendy. Ok, como están mencionando los embajadores de Estados Unidos,
y diciendo que México realmente no hace nada por los inmigrantes. México está haciendo, bueno, hizo un programa con Estados Unidos que se llama Quédate en México, en el que se implementó la Guardia Nacional como parte para que la misma Guardia Nacional estuviera vigilando la frontera que está de México hacia Estados Unidos para que los ciudadanos mexicanos que van a cruzar se les detenga antes de tiempo. Esto ha disminuido y detuvo a 180,000 migrantes y a 43% que fue en el año del 2019. Por lo que, a pesar de que México está viendo cómo solucionar su problema de los inmigrantes, Estados Unidos se vio en Estados Unidos una violación hacia los ciudadanos mexicanos que fue de 1,114 casos que han sido reportados públicamente en el que se han violado derechos, como bueno, no se han violado sus derechos, pero han tenido abusos sexuales, tortura, secuestro y otros sucesos violentos. Por lo que México sí ha estado haciendo algo a lo que Estados Unidos, en ese aspecto no. México está poniendo de su parte, pero Estados Unidos no. Otro punto fue que después de que Donald Trump vio que no tenía la economía para solventar el gasto del muro, decidió aumentar los aranceles al 5% a México. Sin embargo, no lo hizo, pero estaba planeando hacerlo, siendo que si hacía esto iba a violar el Tratado de Libre Comercio, que es el Telecán, que se celebró entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que se llegó a un acuerdo para tener un cierto porcentaje de aranceles, tanto para México como para los otros dos países. En este se podía violar este tipo de derechos. Y otro punto importante es que los ciudadanos estadounidenses son los que más consumen droga de los ciudadanos mexicanos. Entonces, Estados Unidos debería de buscar una solución para que sus ciudadanos dejen de consumir tanta droga, porque si no hay consumo, entonces México no tendría la necesidad de mandar productos, bueno, de droga hacia Estados Unidos, por lo que igual es tanto algo que perjudica a México como a Estados Unidos, pero yo creo que el principal objeto que tiene que hacer Estados Unidos es disminuir ese consumo de drogas para que México no tenga a quien venderle la droga. Eso sería todo por mi parte. Bueno, me gustaría, antes de que hablara la siguiente embajadora, o bueno, si gusta que participe, pero sí me gustaría hacer un refuerzo de lo que menciona mi embajadora Godínez. No sé, el mediador, ¿qué opine? Si puedo continuar o cedo la palabra. Vamos a permitirle a Monse y a Wendy. Me quedan 7 minutos. Ahora es la oportunidad de que terminen. Y regresando al video, ya vamos, ahora sí, me gustaría empezar con Canadá para ver hasta ahorita qué opinión nos da de este conflicto. Y vamos con Loranca. Ok, perfecto. Bueno, pues considero que respecto al tema que se está abordando en este momento se está desviando un poco, puesto que el punto principal aquí es la construcción del muro. Estamos hablando, hace un momento el embajador mexicano mencionaba que Cancún es uno de los principales puntos turísticos de México y que muchos de nuestros habitantes lo utilizan como destino. Pero bueno, también es importante mencionar que lo estamos haciendo bajo un marco de legalidad y no por medio de entrar indebidamente a su territorio. En este caso, los mexicanos, y bueno, nos referimos a los mexicanos y sabemos que no solamente son ellos, sino que es muchos países, como por ejemplo Guatemala o El Salvador, que son personas que utilizan el territorio mexicano para poder cruzar a nuestro territorio estadounidense. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta como punto principal que la falta de documentos es un delito. Entrar al país sin contar con trámites correspondientes no es solamente una falta administrativa, sino que se está realizando una violación a la ley. Entonces, en el sentido de la cuestión turística, pues al contrario, nosotros estamos ayudando a México para impulsar esa economía. No se está perjudicando, al contrario, se está elevando para que la economía mexicana aumente. Como lo mencionaban anteriormente, igual las embajadoras de Estados Unidos, pues bueno, el principal motivo de la construcción del muro es prevenir la violencia. Y pues bueno, si bien es importante también comentar que todos los países
En todos los países lamentablemente existe violencia, sin embargo estamos previendo por nuestros propios ciudadanos y trabajar conforme a derecho. Entonces, el hecho de que los demás países, tanto México como algún otro, tenga problemas de inseguridad, de falta de empleo, alimentación, economía, no es problema de Estados Unidos o nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de problemas que tienen que solucionar en sus propias naciones. Entonces considero fuera de lugar el comentario respecto de el turismo, puesto que nosotros estamos ayudando mucho, entrando de manera legal y no como ustedes, que pues bueno, sus habitantes cruzan de manera ilegal y pues obviamente las autoridades y la policía va a actuar conforme con la fuerza porque pues se está entrando de una manera indebida y no conforme a derecho. Ok, nos quedan 4 minutos, vamos con Wendy. Vamos a cerrar con Wendy, ¿no? Para cortarlo y ya regresamos. Tengo pendiente, perdón, a Ramsés. Regresando con Ramsés, con Canadá y con Lorán. Bueno, cabe recalcar que en Estados Unidos tenemos las leyes muy, muy actas y conforme a lo que dijo el embajador de México, Loranca, pues acerca de nuestras leyes tenemos la ley de detención y aportación de armas. Esto consiste en que hacemos un examen psicológico, tanto psicológico, mental y físico, para que nuestras personas estadounidenses puedan portar una arma. Esto con nada más con salvaguardar la integridad de ellos, no para supuestamente decir, si me cae gordo un vecino, voy y lo mato. No, simplemente por si en dado caso se llegan a pasar con las leyes de Estados Unidos, cualquiera de nosotros va a defender las leyes como en otros países se debe de percatar de esa manera. Ahora bien, la embajadora Carla Godínez nos hablaba acerca de las drogas. Efectivamente, Estados Unidos tenemos la aprobación de la marihuana, pero esto con uso medicinal, lo cual México nada más aporta con el uso de droga de marihuana, cocaína, heroína y crack. Y eso estamos hablando entre otras. Lo cual en Estados Unidos nada más contamos con una, que es la marihuana, y nada más se va a hacer uso relativo para uso medicinal. Esto. Ok. Bueno, quedan 2 minutos. Déjenlo corto y ya regresamos.